Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Una economía nacional que está adquiriendo ciertos signos de interrogación, don Nicolás Vial. Estos primeros 3 meses, una cara, uno dice, agridulce más agri que dulce. Claro, se dice que seguimos creciendo. Eso es un hecho, pero se crece mucho menos de lo que en algún minuto, y refuerzo eso, en algún minuto se pensaba. Ya igualmente hay miradas optimistas. Por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera durante la semana mantuvo su mirada de crecimiento para este año en un 3,5% que algunos dicen va a ser bien difícil alcanzarlo. Hay un sector que se está viendo golpeado como pocos en este tema del crecimiento, las ventas que han caído en el comercio. En la región metropolitana, este gremio, este rubro, ha visto que los últimos 9 meses consecutivos las ventas han caído. Vamos con la nota y volvemos en Mirada Económica. Janet trabaja desde hace más de 20 años vendiendo ropa deportiva. Hoy su especialidad son las calzas, que asegura tiene para todos los gustos. Pero ni eso hoy la ayuda en sus ventas. Me ha bajado como un 70%. Es preocupante porque detrás mío hay una familia y también vive de esto, y los clientes que vienen día a día se quejan también que está malo. Porque generalmente después de las 4 de la tarde, 2 de la tarde, en adelante ya no anda gente. Misma preocupación que tiene Marta, que ha visto cómo cada día vende menos. E incluso recuerda diciembre, el mes que debió haber sido exitoso y pasó todo lo contrario. Porque yo llevo un registro de mis ventas, lo que vendo, y cada año está peor. En diciembre del año pasado, que es vísperas de Navidad, que es el último sábado, se suponía que yo tendría que haber vendido 300, 400, vendí 100.000 pesos. Y es que justamente el comercio viene desde hace rato a la baja. Las cifras de marzo así lo demuestran, con un menos 3,2% en las ventas en comparación con el año pasado. Números negativos que ya suman 9 meses seguidos de caídas. Tenemos 3 factores, ¿no es cierto? Tenemos primero las confianzas de los consumidores de caída, tenemos una masa salarial que también se mantiene bastante plano, y por el otro lado los argentinos. Entonces en los meses que vienen nosotros creemos que probablemente el primer trimestre del año sea el más débil. Factores que los mismos consumidores reconocen. Todos estamos pensando en no comprar cosas materiales, sino que ajustar nuestro bolsillo. Falta poder adquisitivo, que no encuentro yo, que no tienen mucha plata. No hay como para comprar y a lo mejor están guardándose de no endeudarse más. El costo ya sube, pero los sueldos no suben, pues si siempre volvemos al mismo tema. A esto también se suma el lento crecimiento económico, que en marzo llegó a 1,9%, bajo la expectativa que se tenía. Esto es principalmente por las cifras negativas de la minería y los servicios que crecen pero lento. Números que para este primer trimestre son los más bajos desde el 2017. Nuestra proyección de crecimiento de este año es 3,5 y hemos partido más lento. Este año, lo hemos dicho, tenemos algunos eventos puntuales que son un hecho de la causa y nosotros vamos a ver que durante el año esto va a ir mejorando. Difícil presente para el comercio, que busca la fórmula para salir de los resultados negativos, con una economía que crece, pero a paso lento. Gracias a usted. Bien, hablamos de crecimiento, de otros temas, por supuesto, aquí en Mirada Económica, junto a Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest. Claudio, placer tenerte nuevamente aquí en el programa, bienvenido. Nicolás, muchas gracias. Andrés, muchas gracias por la invitación. Claudio, lo veíamos en la nota. A ver, se preveía un primer semestre, un primer trimestre que iba a ser complejo o que iba a ser con números más acotados. ¿Tan acotados? Yo creo que nos sorprendió un poco lo agotados que estuvieron. Lo que pensábamos en general era que iban a estar difíciles porque la base de comparación del 2018 era alta. Veíamos que había un cierto rezago que podía mantenerse todavía, sobre todo en el ámbito de la producción minera. Pero creo que nos sorprendieron algunas cifras, sobre todo yo creo el IMASEC de febrero, bastante bajo, y eso ajustó las expectativas al IMASEC de marzo reciente, que también anda por debajo del 2%. Claudio, me detengo un segundo en lo que revisábamos en la nota con respecto al comercio, porque hemos estado viendo que, claro, está el tema de la minería, los servicios que estaban muy bien, pero cuando vemos al comercio, que es finalmente el que mueve el carro económico de Chile, la situación no es muy buena. No, no es muy buena. Eso es lo que ha ido sorprendiendo tal vez, y un poco por la respuesta, complementando un poco lo anterior, Andrés, es que la parte de producción, digamos, no minera es la que ha ido sorprendiendo con un rezago de mayor lentitud en el desempeño. Eso claramente indica que sectores muy importantes, como por ejemplo el comercio, no han ido contribuyendo a que el carro de la economía pueda andar más fuerte.
sin perjuicio de que la minera todavía anda con rezago. Pero en el comercio, perdón, muy diferente a lo que veíamos el año pasado. Lo que pasa es que las expectativas han ido cambiando rápidamente, por una parte, y por otra parte tenemos factores que hasta el año pasado nos influían de manera positiva. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la venida de los argentinos, que consumían mucho hasta el año fines del 2017, principio del 2018, y vemos que ahora ni la sombra. Eso no ocurre este año. Entonces tenemos definitivamente un factor importante que está rezagando al comercio, y por otra parte yo creo que también hay expectativas de que la manera en que el comercio se enfrenta a los desafíos que vienen ha hecho que las expectativas también empiecen a verse más lentas. Justamente las expectativas, Claudio, en un principio el gobierno, a principios de año, cuando se configuró el 4% el año pasado, una buena cifra, veníamos de un 2017 que se había crecido a un 1,5%, un poco, después se recalculó el número y fue incluso inferior. Para este año, de un principio Hacienda dijo 3,5%. Pasó enero, febrero y sigue con el 3,5%, pero uno analiza con los demás expertos y analistas y el 3,5% se ve allá lejos. Se ve, o sea, no estamos diciendo que estamos tan atrás, pero se ve optimista. Se ve lejos, se ve lejos. Nuestra estimación es que deberíamos rondar el 3,2%. Algunos analistas incluso hablan del 3%. Es decir, yo creo que el 3,5 es definitivamente... La hablaba de 2,5. Ha hablado incluso de 2,5, exactamente. Lo que ha sido un poco debatido por diferentes analistas, pero yo creo que definitivamente el 3,5 se ve muy lejano. La verdad es que en 3 trimestres que quedan, con un primer trimestre por debajo del 2%, lograr que el promedio del año llegue a un 3,5 se ve bastante difícil. Hay que pensar que además la base de comparación del IMASEC de abril es bastante alta. El IMASEC fue un 6,1% en 2018. Entonces vamos a tener también un IMASEC de abril probablemente bastante lento. O sea, ya la primera parte del segundo trimestre empieza también a ser lenta. Por tanto, yo el 3,5 lo veo definitivamente como para olvidar y pensar un poco más cerca del 3%. Y vamos un poquito a lo que apuesta en este sentido el Ministerio de Hacienda. Lo ha dicho el ministro Larraín, también lo dijo el presidente Piñera durante la semana, pensando en el segundo semestre. Al parecer, todas las cartas a nivel de la proyección de crecimiento están puestas en la segunda mitad del año, ¿no? Sí, yo creo que tiene mucho anclaje esto en las expectativas que hay respecto de la discusión de las reformas, que este año es una batería de reformas que se espera que algunas de ellas efectivamente avancen. Yo diría que el mercado, los analistas y las empresas esperaron que hubiesen algunas de ellas avanzado el año pasado y la verdad es que no avanzaron, por tanto crearon una sensación de que pasó el tiempo y la expectativa de crecimiento no se cumplió, por lo tanto en un año lograr que todo avance tan rápidamente es también bastante poco probable. Ahora, en esa mirada, Claudio, escuchamos por ejemplo de la CPC donde se decía una frase que ya hemos escuchado: las reformas están afectando al crecimiento. Sí. ¿Es efectivamente así? Y te hago una segunda pregunta. ¿Es por la reforma misma o por la discusión que de alguna manera se va dilatando en estos cambios? La respuesta a la primera parte es que sí. Efectivamente, lo que nosotros nos toca con las empresas con las que trabajamos, con empresarios, en las reuniones diferentes que tenemos, nos parece que efectivamente la lentitud en la discusión de las reformas ha sido un problema y el poco... digamos que el poco desarrollo que el mismo gobierno ha impulsado en la rapidez de ellas es lo que se ve también con un prisma de cierta preocupación. Es decir, por un lado, claro, uno sabe que las reformas son complejas de avanzar, pero tú esperarías que el gobierno impulse de manera más ferviente las reformas y no es lo que, por lo menos, la percepción de los analistas y de los empresarios visualiza. Yo recuerdo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet se le criticó mucho, no solamente por las reformas, sino por la cantidad de reformas que se estaban planteando en el Congreso de manera simultánea. Obviamente reformas que tienen de todo tipo de tópicos, no solamente económicas como la actual, educacional, en tema tributario, en tema laboral. ¿Está pecando quizás de lo mismo este gobierno de tener demasiadas reformas en paralelo para que se tramiten todas a la vez? Siempre una se va a cruzar con la otra. Hemos visto que la de pensiones se cruza con la laboral se va a cruzar con algo de la tributaria. Es mucho tener 3 mega reformas, aunque el gobierno le quiera decir modernización, el nombre que le quiera poner, pero son reformas. ¿Es mucho tener 3 en paralelo? Yo creo que sí. Yo creo que es mucho tener 3 en paralelo y es mucho pensar en que las 3 van a tener una discusión y van a tener una tramitación exitosa durante un año. Y tal vez ahí está la razón de por qué el mercado, los empresarios empezaron a colocarse un poco inquietos y tienen esta visión un poquitito más pesimista respecto al futuro. Y es que perdimos mucho tiempo del 2018 en donde se pudo haber avanzado un poco más
por ejemplo, con la modernización o reforma tributaria, ¿verdad? Y así... Esa es que el empresariado finalmente es la que tiene más atención, le afecta directamente. Es la que se esperaba que empezara discusión más pronta y que empezara a tramitarse más prontamente. Y se demoró bastante en la definición y ya ahí hay una primera razón de por qué las expectativas de los analistas y los empresarios empezaron a ajustarse hacia un crecimiento más lento. Lo que hace que tantas reformas en solo 12 meses y menos, 9 meses, sea bastante difícil de cumplir y genera todo un ambiente también más enrarecido respecto de cuáles van a ser las discusiones que finalmente avancen más rápido. Hay otro indicador que se entregó durante la semana, tiene que ver con el IPC. El costo de la vida en nuestro país, números que fueron, de acuerdo a lo que esperaba el mercado, 0,3%, pero configuramos 2 meses en que el costo de la vida ha subido bastante. El alto IPC del mes de abril que se conjuga también con un alto IPC de marzo. Subió mucho la gasolina, subió mucho los lácteos, la leche líquida, subió mucho el queso, ni hablar de los tomates. El alto IPC, el impacto en la vida de los chilenos, lo vemos en la nota y lo seguimos analizando aquí en Mirada Económica. Aumenta la bencina, pero los sueldos no aumentan, pues siguen igual. Malo, por bolsillo, poco ahorro. El colmo, un abuso. Crece la molestia entre los automovilistas y es que las bencinas volverán a subir este jueves 5,8 pesos, completando así 10 semanas consecutivas en alza. Una situación que para los expertos podría continuar. Las perspectivas para un futuro de la bencina es que efectivamente podría seguir subiendo en un largo plazo, en un periodo de varias semanas. Así que ese es un factor que debemos tener en consideración para ver cómo nos va a afectar en el IPC al futuro. Son justamente las bencinas, el tomate, la leche y los quesos los que más han aumentado sus precios, dejando el IPC de abril en 0,3%, alzas que llaman la atención, particularmente en los lácteos, y que los propios consumidores se quejan. El queso se fue bien alto, el precio antes lo comprábamos más económicamente, ahora ya está demasiado caro. En estos momentos sí, está muy cara. Hay que regodearse buscar dónde está más barato. Súper caro porque ahora vine a comprar queso y lo compraba a 11.000, ahora lo compré a 13.000 y tanto. Caro, pues caro. Yo tengo mi hijo toma pura leche, no toma té, café, pura leche y resulta que 700, 800 pesos por un litro de leche. Aumento en los precios que los vendedores de queso explican se debe a la alta demanda y la baja producción. Al haber poca producción de leche, eso incide directamente al precio del queso, de la leche. De un mes a la fecha, todas las empresas lácteas han subido sus precios, directamente, entre un 10 y un 20% en algunos casos. Un alto IPC potenciado por estos productos y que irá de la mano con un fuerte aumento en los precios de los dividendos. El costo de la vida, y en ese sentido, Claudio, ¿cómo lo ves tú? A ver, hay una buena noticia acá. Está contenido el IPC, la inflación. Pero para muchos que finalmente tienen que comprar productos más caros que antes, esto de la contención del IPC es una cosa súper lejana y que no la sienten finalmente en el bolsillo. Sí, yo creo que eso es bastante similar a lo que podría ser la sensación de crecimiento. Es decir, el 4% de crecimiento del 2018, que es una buena cifra en términos más históricos de los últimos años, la gente no lo siente realmente aún. Yo diría que el IPC, a pesar de que tenemos un IPC bajo hoy día de 2% en 12 meses, pero la gente no siente que están tan contenidos los alzas de precios. Y hay ciertos rubros dentro de la canasta que son los que más suben, que a la gente le duelen, ¿verdad? Sobre todo lo que tiene que ver con transporte, lo que tiene que ver con las gasolinas, por ejemplo, alimentos. Que son alimentos, que son aquellas cosas que la gente más percibe. Yo creo que ahí hay un problema que, sin perjuicio de tener el índice de 12 meses contenido, nos va a seguir pegando. Nos va a seguir pegando. Justamente en ese análisis quiero entrar, Claudio. A ver, la bencina va a seguir subiendo en lo que queda de mayo, el dólar ya se está acercando nuevamente a los 700 pesos, la electricidad va a subir en los próximos días y va a seguir subiendo en el resto del año. ¿El costo de la vida va a ser tema este año o va a ser estas cosas puntuales, pero los números se van a mantener más o menos dentro del control? Yo creo que los números se van a mantener dentro del control. Es poco probable que lleguemos a un IPC que sobrepase el 3% o incluso que nos acerquemos al 3%, lo que está dentro de la norma y de los rangos que el Banco Central mantiene como visión de largo plazo. Lo llamado rango de tolerancia. De rango de tolerancia, y por lo tanto probablemente no va a haber una preocupación por allí. Pero en el corto plazo, lo más probable es que el IPC de abril venga afectado por lo que tú dices, Andrés. Es decir, hay un alza de tipo de cambio que nos va a afectar. El tipo de cambio hoy día está cercano a los 685 hasta casi los 690 pesos. ¿Va a seguir subiendo tu juicio o va a seguir
Yo creo que le queda poco ritmo que espacio. Le queda poco espacio de subir, pero la verdad es que podríamos haber pensado que debió haber bajado hace semanas atrás y no lo ha hecho. Por lo tanto, se ha mantenido en una escalada que va a mantener el rango de precios al alza. Y el Brent, el petróleo también a nivel internacional también sube. Por lo tanto, las gasolinas van a seguir subiendo por lo menos unas semanas más. Claro, eso va a configurar un IPC de mayo que probablemente también nos pueda sorprender. Y poniendo el punto ahí que son dos factores de las bencinas que no podemos controlar. El precio internacional del petróleo no lo podemos controlar, el tipo de cambio no lo podemos controlar. Y es una parte del alza de precios que se incorpora dentro de la cadena de valor de otros productos, ¿verdad? Porque entra dentro del transporte y eso hace que otros productos también aumenten de valor por el solo hecho de que necesitan fletes de un lado a otro. Entonces, y aquí lo llamamos también la unidad de fomento, que también que se reajusta al alza. ¿Y cuánto golpea la Y eso UEF? termina siendo más caro los créditos hipotecarios, termina siendo más caro los arriendos, por ejemplo, y con ello el alza de la vida se va sintiendo en más dimensiones que solamente una o dos. En contraposición eso con la tasa de interés. De hecho, esta semana también el Banco Central mantuvo, no había gran expectativa de que hubiera un cambio, se mantiene la tasa de interés, se mantienen tasas que son históricamente bajas, pero se contrapone con ese elemento que tú dices. Sí, se contrapone con ese elemento y eso tiene que, yo creo que está más gobernado por dos factores. Un factor muy importante que tiene que ver con el rezago que ya se está percibiendo en la economía. El rezago que se está percibiendo en la economía de alguna manera se está acomodando a una tasa de interés más baja. La tasa de interés responde a que si la producción empieza a contenerse, entonces la verdad es que hay mucho menos posibilidad de que el Banco Central siga subiendo tasas de interés y la verdad es que el camino futuro es más probablemente mantener o bajar. Y ahí el mercado tiende a anticiparse y tiende a demandar los instrumentos que son más de renta fija y con eso las tasas de interés efectivamente en el mercado tienden a bajar. Y eso es lo que ha estado pasando, por eso que los créditos hipotecarios, por ejemplo, hoy día están en los rangos históricos más bajos de los que hemos visto en mucho tiempo. Pero también rangos históricos, Claudio, que responden también que quién puede acceder a ese crédito, a esa condición. Sí. Son personas que prácticamente tienen un endeudamiento cero, que salarios en nuestro país que se han mantenido prácticamente planos. Es difícil acceder a ese tipo de endeudamiento en nuestro país hoy día, sobre todo cuando vemos que el precio de casas y departamentos, de acuerdo a un estudio de la Católica, los últimos 10 años han crecido entre un 100 y un 150% y los salarios un 25%. Sí. O sea, están bajos los hipotecarios, pero acceder a un hipotecario hoy día es casi un lujo. Así es, así es. Y eso es, lamentablemente, es lo que hemos verificado en el último tiempo, que no va en correlato el alza del precio de las viviendas y el alza de las remuneraciones. Digamos, está muy rezagadas las remuneraciones, por una parte. Y por otra parte, el nivel de endeudamiento que ya tienen los chilenos, en términos promedio, es bastante alto, lo que los hace a veces poco posibles clientes terminan arrendando casi todos, entonces se da el círculo vicioso de alguna forma, que también lo estudia la Católica. 6 de cada 10 chilenos hoy día no tienen ningún acceso, ninguna posibilidad de comprar una casa y departamento. Sí, y eso los bancos te empiezan a verlo y empiezan con ello a relajar un poco lo que se llaman los estándares de crédito, que recientemente apareció como un poco más relajado, en el sentido de que empiezan a reducir los estándares que tenían muy altos hasta hace poco para lograr que colocar los dineros que tienen y poder que efectivamente permitirle a las personas acceder a esos nuevos créditos, pero eso no ocurre instantáneamente, ocurre en el tiempo y probablemente de manera muy selectiva. Por lo tanto, este proceso, este fenómeno que estamos viendo, yo creo que no va a parar en el corto plazo y vamos a seguir viendo probablemente que los precios de los arriendos, los precios de las propiedades van a seguir subiendo más rápido que las remuneraciones. Vamos a hacer una pausa en Mirada Económica. Seguimos hablando de esos aspectos, por ejemplo, qué pasa con el empleo, clave justamente en esta coyuntura económica. Vamos y volvemos, no se vayan. Mirada Económica. Mirada Económica. Cuando te sientes frente al volante del New Peugeot 508, descubrirás tú mismo hasta dónde puedes llevar el sonido de la precisión. What drives you? Descúbrelo en Peugeot.cl. Volvemos a Mirada Económica con esta conversación sobre la coyuntura con Claudio González. Claudio, a ver,
Esta semana también hemos visto al presidente Donald Trump de Estados Unidos nuevamente que empieza con su labia contra China, anuncios, amenazas. Y recordemos que el año pasado no hay que volver muy atrás. El año pasado nos golpeó harto esto. Nos generó bastante ruido en el precio del cobre y si repercute en el precio del cobre nos va a afectar y nos va a resfriar de todas maneras. ¿Este año va a ocurrir lo mismo? Bueno, está ocurriendo. La verdad es que si uno hace un correlato en general, en el largo plazo, Andrés, el precio del cobre respecto de el ingreso nacional están bastante correlacionados. Chile es un país que, querámoslo o no, sigue viviendo del cobre y lo que hemos visto en el último tiempo, en las últimas semanas, producto del tuiteo de Donald Trump y de su impasse en este momento, en esta coyuntura respecto del posible acuerdo final con China, es que el precio del cobre se ha venido abajo desde $2.90, $2.92 hasta por debajo de $2.80 y es posible que todavía se rezague un poco más. Eso crea mala expectativa en la bolsa, desde luego, pero también mala expectativa respecto de que se pueda solucionar y con ello el problema comercial y con ello las exportaciones chilenas puedan volver a retomar una tendencia al alza, sobre todo en lo que tiene que ver con cobre. Eso definitivamente nos genera un panorama, no la mayor parte, pero es un panorama que yo diría por lo menos un 20 o un 30% de lo mal que estamos viendo el panorama tiene que ver con hasta 30%. Y es importante eso, porque siempre cuando estamos en esta duda, empezamos cuánto de interno y cuánto de externo. ¿Qué estamos haciendo bien o mal acá y qué finalmente es algo que no podemos controlar, como la guerra comercial, por ejemplo? Sí, yo creo que en esto hay que ser justo, así como en la pasada administración culpábamos bastante a la administración por lo local. Yo creo que 2/3 del problema son siempre internos. Creo que en esta administración también hay que decir lo mismo. 2/3 del problema son nuestros. Es decir, la incertidumbre. ¿Cuál es el problema local interno a tu juicio? El problema interno es la generación. Anteriormente era la reforma, de cierto ruido. Yo creo que definitivamente las reformas y no tenemos, creo por un lado la reforma, el no haber pasado la reforma. ¿La tramitación de la reforma más que la reforma misma? La tramitación de la reforma, y la reforma misma también no ha quedado claro el beneficio efectivo que pueda tener para el empresariado la reforma. Hay como una especie de empate entre pasemos la integración, pero también lo compensamos con otro y terminamos en la tributaria. Terminamos ganando más o menos $20 millones más o $20 millones menos. Es que para los ricos, no es para los ricos. La discusión se ha centrado demasiado ahí a tu juicio. Se ha centrado demasiado en eso, creo yo. Y no hay un panorama de reformas respecto de cómo solucionamos reformas de cuarta generación. ¿Cuáles son las reformas de cuarta generación? Está pensando ya más 4, 5 años, 10 años. ¿Cómo nos transformamos en un país de cuarta generación? La nueva economía. Eso es lo que no veo en el paquete de reformas, sobre todo en la modernización, automatización, cuántos temas, desarrollo sostenible, cuántos temas que están arriba en todo el mundo y aquí en Chile vemos que todavía lo mismo. Y es algo que uno ve como preocupación en el empresariado, pero se necesita de definiciones por parte de la autoridad que hoy día no están tan claras. O sea, son preocupaciones de los gobiernos corporativos, de las corporaciones, de las empresas, de los directorios de las empresas, pero requieren de una definición y de unos límites claros y de reglas claras en dónde jugar. Si no tenemos eso, ¿cómo definimos en los directorios de las empresas? ¿Cómo nos automatizamos? ¿Cómo nos cambiamos? Si no vamos a saber de qué manera vamos a tener esa definición en adelante. Entonces ahí hay un problema que yo veo que es absolutamente local. Eso por las reformas. ¿Qué otro factor interno ahí está jugando? Yo diría que fundamentalmente eso, el tema de la reforma, y diría que definitivamente la sensación de que no hay una creación de empleo que tiene un correlato con una efectiva florecimiento de la producción. Digamos. O sea, seguimos pensando que el empleo es un 7%, un 6,9%. A veces algunos dicen es que si uno revisa por otros números, la verdad es que es menor, es mayor, pero no tenemos claridad respecto de si estamos más cerca del pleno empleo o estamos muy lejos del pleno empleo, cuál es la medición adecuada, de qué manera nos sinceramos. ¿Mucha política, tú para saber? Me parece que hay mucha política después de todo. Hay mucho de medición que tiene conveniencia para un lado o para el otro y finalmente no contribuye a definir variables técnicas que permitan a uno diseñar políticas técnicas. ¿Qué te parece a ti, Claudio? Lo hemos comentado muchas veces con Andrés también en el programa, que el gobierno, por ejemplo, tome más bien los datos administrativos que los datos del INE para el tema del empleo. Datos administrativos desde la Superintendencia de Pensiones, el Seguro de Cesantía, y de alguna manera como que el INE sí lo consideramos, pero estos son mis datos. Eso parece muy bueno desde la perspectiva técnica, porque te da una cierta claridad respecto de datos que son verdaderos, pero le producen un gran daño al INE. Y producen un gran daño a datos en los cuales siempre creímos
y por tanto hoy día empezamos a creer menos. Entonces ahí yo creo que hay un error en fortalecer los datos administrativos y dejar un poco más débiles, ¿verdad?, los datos del INE, y con ello, evidentemente, que la credibilidad técnica de un organismo que debería ser el depositario del tecnicismo en Chile, que es el INE. Claudio González, te agradecemos esta conversación, estos minutos con Canal 24 Horas, Mirada Económica, como siempre un gusto, un amigo de la casa, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Chao. Gracias. Don Nicolás, despierta. Andrés, a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos. @Mirada Económica para sus comentarios, consultas, dudas, temas que quieren que pongamos aquí en la mesa del programa. Y como siempre, la invitación es que sigan aquí en Canal 24 Horas. Nos vemos, que estén bien. Chao. Mirada Económica.